Bueno, muchos libros han aparecido este año. ¿Cuál es el mejor libro que leyó usted en los últimos 12 meses? Pues el mejor libro que he leído en los últimos 12 meses y de los mejores libros que he leído de tema político, tema de política americana, es Passage of Power, Pasaje de Poder, de Robert Caro. Es un libro, es el cuarto volumen de la biografía del presidente Lyndon Johnson. El autor es un periodista historiador que lleva 30 años investigando, trabajando en la vida del presidente Johnson. Y este es el cuarto volumen que explica su vida, su política, desde finales de los 50 hasta el año 64. Entre otros, un capítulo central y magnífico que recomiendo a toda la audiencia, en el que explica el día en que mataron a Kennedy, visto desde la mirada de Johnson. Es extraordinario. El 22 de noviembre de 1963. Es un libro de mucho éxito también, ¿verdad?, en las ventas. Yo lo tengo y es uno de los que quiero empezar a leer en estas Navidades, porque tengo efectivamente, Marc, unas excelentes referencias de la obra de Caro y de este último volumen sobre Johnson, efectivamente, que acaba de salir. Esto lo han publicado hace aproximadamente un mes. Sí, salió creo en verano. Sí. Caro ha publicado varios volúmenes sobre la vida de Johnson, me parece que 3 o 4, y son una especie de tochos, como dirían en España, o mamotretos, son libros de 700, 800 páginas. ¿Por qué es tan bueno el libro? Es bueno por el contenido y la investigación periodística e histórica. Él se ha sumergido en archivos, ha entrevistado, ha hecho centenares, miles de entrevistas, y después por el estilo literario. Es un gran escritor. Si escribiese ficción, no tengo ninguna duda, y no exagero, este hombre, Robert Caro, habría ganado el Premio Nobel de Literatura. Está escrito, explica la política americana como si fuese Shakespeare, con el mismo estilo, con la misma perspectiva, el mismo drama, y consigue, con toda la información que ha obtenido, muy minuciosa, describir el drama psicológico, político, muchos niveles de lectura en cada pasaje y cada capítulo. Debo decir que solo me he leído el cuarto volumen. Dicen los críticos que no es el mejor, es decir, habrá que ver los anteriores. El estilo, perdón, José, el estilo es fundamental en una biografía, porque claro, una biografía no es que te cuenten la historia de un personaje, sino que la narración misma le da sentido al libro. Acaba de publicar Jon Juaristi, que es un historiador español, una biografía de Unamuno, que no he leído, pero que he comprado también para leer. Pero lo que sí he leído es una crítica que Félix de Azúa escribía el otro día, otro gran escritor español, escribía el otro día en El País sobre esta biografía, y dice que la lectura en sí, al margen de lo que sea de discutible la versión de Unamuno que cuenta Juaristi, la escritura en sí es una maravilla y merece la pena leerlo. De hecho, es una biografía, una biografía escrita por un vasco sobre un vasco, porque Juaristi es vasco y don Miguel de Unamuno era bilbaíno, fue rector famosísimo de la Universidad de Salamanca. Empieza diciendo así: yo soy vasco, aunque Unamuno decía yo soy vascongado, en el lenguaje que era habitual en ese momento, ¿no? No, y la descripción de Marx me recuerda a un libro que releí este año, que es 1776, de David McCullough, ¿no? Esta capacidad que tiene, no sé si lo han leído, que tiene la capacidad de recrearte una época, pero recrearte una época de personajes de carne y hueso, ¿no? No es de Washington, de mármol, etcétera, sino todas las vicisitudes que pasa en su granja, el hecho de la vida diaria, ¿no? Las compras que tienen que hacer, la vida familiar, cómo su propia visión de esa vida familiar se proyecta en la manera que él quiere llegar a la presidencia y nunca perpetuarse en ella, de tal manera que él quiere regresar a su granjita, etcétera. Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? Esos paralelismos de quizás hasta movimiento de que hay, ¿no? De crear estos personajes históricos que en nuestros países a veces no respiran ni nada, los ves como estatuas ahí parados, en convertirlos en personas realmente que caminan por las calles, que respiran, que sufren, que duelen, y eso me parece un rescate histórico sumamente importante. Yo no sé si valga la pena notar una cosa allí, es que en muchos países nuestros, sobre todo en América Latina, no hay biografías. Bueno, para empezar, los presidentes, muchos de ellos no publican sus memorias, o los dirigentes políticos, y no hay biografías
Y al final, tal vez una de las definiciones más célebres de periodismo es la de Phil Graham, que fue editor del Washington Post, que decía, periodismo es el primer borrador de la historia. Claro. Parece como si en países latinoamericanos el periodismo fuera la historia, porque uno tiene que acudir a archivos de periódicos para saber quiénes eran los presidentes de ciertos países en 1920 o qué sé yo. Aquí en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, existe quizá una tendencia más a escribir. En este momento es éxito todavía en las carteleras una película sobre Lincoln. El fin de semana pasado se estrenó una película sobre Roosevelt. Es número 2 en las listas de ventas una biografía de Jefferson. Está en las librerías también el libro de Johnson que menciona Mark. Una de las series de éxito en la televisión en este momento es una versión atípica de la historia, poco ortodoxa de la historia que está haciendo Oliver Stone. Con la que no coincido en algunos aspectos, pero que igual me interesa. Lo que pasa, este país está muy interesado en su historia y constantemente recurre a su historia para explicarse algunas cosas que suceden en la actualidad. Y en nuestro país, efectivamente, no hay buenas biografías porque no hay aprecio por nuestra historia, o por lo menos no hay el atrevimiento a discutir sobre nuestra historia por miedo a debatir también sobre nuestro presente. Otra posibilidad es que realmente no hay esa veneración que tienen los estadounidenses por sus presidentes y sus mandatarios. Pero no hay tanta veneración. Este libro de Jefferson, te digo, está, al mismo tiempo hay otro libro donde le llama El monstruo de Monticello, donde cuenta que Jefferson se negó a liberar esclavos hasta el último momento de su vida. A lo que me refiero es que institucionalmente... Es el libro de John Mitchell, la biografía de Jefferson. La biografía ortodoxa era de John Mitchell. Que fue director de la revista Newsweek y que publicó un libro con el que se ganó el Pulitzer de Andrew Jackson, otro presidente de Estados Unidos. No, lo que me refería es que institucionalmente en los presidentes son muy temporales, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, en mi país, en México, los presidentes eran tlatoanis durante 6 años y después venía toda una cacería, ¿no? Ha cambiado eso en los últimos años. Pero rara vez ves que haya un movimiento por realmente colocarlos como personajes históricos, etcétera. Y quienes han escrito biografías han sido más bien autobiografías, como el caso de Carlos Salinas de Gortari, que es la propia. De tal manera que cuando ha habido algunos intentos de rescatar pasajes históricos, como La herencia de Jorge Castañeda, han sido muy exitosos, en el sentido de que este sistema tan cerrado y la presidencia como institución tan cerrada, ¿no? Y tan efímera de repente en nuestros países, tienen realmente mucha aceptación porque abren las puertas de un hecho que no se conoce como se conoce en Estados Unidos.